Pues la historia de Chano y Óscar realmente comenzó, si has leído algo no sé, pero Sí, comenzó me he informado, me he ido comentando. Comenzó en una carretera argentina, entonces para nosotros tiene como una connotación muy especial los países que visitamos en aquel viaje que hice yo en familia por el mundo, pues Argentina en concreto, luego Chile, Colombia, o sea, todos los países sudamericanos que visitamos tienen una connotación especial y significan grandes recuerdos porque en cada uno de ellos fue surgiendo alguno de los libros. Luego ya volvimos y a partir del libro 7 están todos escritos ya aquí en España a la vuelta del viaje. Pero hasta el libro 6 los fuimos escribiendo mientras estábamos por allí. A mí lo que me resalta mucho es cuando me estaba informando, digo, o sea, ¿cómo es que después de este viaje se han sentado y venga, 7 libros? O sea, es como que todas esas vivencias les avasallaron para escribir tanto y hacer los realmente personajes. El viaje en sí no aparece en los libros, el viaje como tal, ¿vale? Pasa que sí que han surgido y he conocido historias que luego han servido de inspiración para escribir estas otras y tal. Y sobre todo para arrancar, porque la primera historia, la de la Piedra Verde, arrancó después de hacer una visita súper bonita a San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, al desierto. Allí conocimos un museo de meteoritos alucinante, que fuimos a visitarlo con mis hijos, y el tipo nos contó, el director del museo, Rodrigo Martínez, es una máquina, es un cazador de meteoritos de los más grandes de Sudamérica. Tiene un búnker en Santiago de Chile donde guarda una colección de meteoritos, de miles de meteoritos. Y todos los años se va al desierto con amigos suyos que también son cazadores de meteoritos y van a buscar más y va aumentando la colección y va mandando parte de los meteoritos a la NASA para el estudio. O sea, al final nos contó unas historias muy chulas. Yo soy muy friki para estas cosas, o sea, me encanta el espacio, me encanta la astrofísica, todo este tipo de historias. Y dije, bueno, ahí las aventuras de Chano y Óscar van a empezar con un meteorito. Y esa es la historia de la Piedra Verde. Por ahí empezó. Luego ya, ahí estábamos en Chile. De ahí pasamos, estamos en el norte de Chile, si no recuerdo mal, pasamos a Perú, Ecuador, Colombia, visitamos Bolivia. Y en todos esos países ya fui escribiendo algunos de los libros. El número 2 también pues fue entre Chile y Perú. El número 3, ya no me acuerdo, pues estaríamos en Colombia, el 4 por ahí. Y ahí fue cuando escribí a Patricia. Ya cuando tenía los 3 primeros libros escritos, le escribí un correo a Patricia para plantearle el proyecto. Porque por la edad de los niños que teóricamente leen nuestros libros tienen que ser ilustrados. Claro, para que sean más o menos, ¿no? A esa edad son ilustrados. Entonces necesitaba alguien que dibujara bien. Y Patri es mi cuñada. O sea, que la conozco de toda la vida y sabía cómo dibujaba desde siempre y se apuntó mejor que ya no lo va a hacer nadie. Claro. Se apuntó al proyecto y a partir desde entonces trabajamos juntos en el proyecto y ya llevamos los 12 de Chano y Óscar, los 2 de Saralí que ya están y el tercero que está a punto de entrar en imprenta, y el 4 de Saralí que empezamos a trabajar con él ya. Hoy en el camino veníamos ya hablando de que yo le echo la última revisión, se lo paso a Patricia para que ella lo lea, a partir de ahí empezamos a ilustrar. Bueno, empieza ya todo el proceso para lanzar en marzo o por ahí el 4. O sea, escritor, ilustradora, y además editores, y además también, sí, que sí, también sí, eso sí. Es una barbaridad, me parece, porque hoy en día publicar un libro, a ver, es moverlo, ¿no? Y difundirlo es complicado, pero ya dices, bueno, encima hacen también una editorial, o sea, mil respetos, enhorabuena, ¿no? Y que sobre todo que tengan esta calidad que tiene, tanto de contenido como de ilustración, o sea que es muy atractivo para lo que dices tú, para los niños, ¿no? De 7 a 14 años, más 7 o menos, a 12 ¿no? por ahí igual Chano y Óscar, y a lo mejor de 8, 9 a 14 los de Saralí son un poquito más. Hemos pegado un pequeño salto en Saralí y por eso nuestros lectores y lectoras van creciendo y nuestros libros también crecen un poco pues para irles siguiendo a ellos, ¿no? ¿Y qué tan complejo es eso de, claro, empiezas una generación de 7, 8 años que se prenda de esos títulos y que a la vez, claro, van creciendo también y te van pidiendo otro tipo de historias? ¿Cómo es eso de complejo a la hora de crear, de decir, bueno, este personaje tiene que evolucionar, o ya ha llegado el máximo, ¿no? de este personaje, ahora hay que sacar otro, ¿no? O, no sé, un cruce, que no lo sé. Sí. No, la verdad es que en principio nos planteamos hacer una serie de libros, no sabíamos cuántos, 6, 12, con los personajes más o menos en el mismo tramo de edad,
Y los 12 primeros libros de Chano y Óscar transcurren en un curso, en un año completo. Cuando empiezan las vacaciones de verano, los 8 primeros son vacaciones de verano, o sea, ocurren 8 aventuras durante los 3 meses de vacaciones. Y los 4 siguientes hasta 12 ocurren durante el curso escolar. Entonces hemos hecho la última aventura, la 12, termina justo cuando están acabando el curso y empezando el siguiente verano. Entonces ya veremos, ahora la idea es, en cuanto Sara Lee esté en marcha y esté funcionando, si nos da tiempo, igual continuamos con las aventuras de Chano y Óscar, pero si no, nos ocurrió que, para los que no sepan, Sara Lee es la hermana pequeña de Chano y Óscar. Y a partir del libro 5 se conoce un secreto de ella, que pues tiene una extraña marca en el cuello, que al principio ya no la han hecho nunca mucho caso, pero en la aventura conocen a unos magos que identifican esa marca como la marca de una estirpe de magos chinos. Entonces tampoco se sabe mucho más, la cosa queda ahí, pero va evolucionando a lo largo de los libros de Chano y Óscar hasta que llegan al libro 9, donde ocurre algo también que ya marca a Sara Lee como una descendiente de esa famosa hechicera china, que se llama Nuwa. A partir de ahí, estaba tomando tanto protagonismo que tuvimos como que apartarla un poco de foco y dejar que sus hermanos siguieran, y entonces ya a partir de ese momento decidimos que íbamos a hacer un spin-off de Chano y Óscar, que iba a ser Sara Lee, iba a ser la historia específica de la hermana pequeña de Chano y Óscar, de cómo acaba encontrando sus orígenes, acaba conociendo quién es y de dónde viene, y muchos secretos que la rodean. ¿Y qué recibimiento está teniendo Sara Lee? Muy bien. ¿Buena acogida? Muy buena acogida, sí. Hemos cambiado, nos va a costar un poco más, porque hemos cambiado Chano y Óscar, aunque en principio está dirigido a cualquier niño o niña que quiera leerlo, pero cuando los protagonistas son chicos tienden más a leerlo los chicos, y cuando las protagonistas son chicas tienden más a leerlo las chicas. Al final a todos nos gusta identificarnos con el personaje que estamos leyendo. Entonces hemos cambiado un poco de lectores masculinos probablemente a lectoras femeninas, y bueno, pues hay que hacer un poco la migración. No sé si esto es cierto, esto en mi cabeza es así, pero ni siquiera sé si es real. Yo no lo hubiera pensado, pero bueno, no sé. Yo sé que los chicos que leían Chano y Óscar, en cuanto lean el primero de Sara Lee, se van a dar cuenta de que Sara Lee es el nombre de la colección, pero que sigue siendo historias corales. O sea, Sara Lee tiene a los amigos dentro de la mansión, son chicos y chicas, o sea, en ese sentido va siendo igual. Pero bueno, al final la protagonista principal es una chica. Y me resulta curioso el nombre, Sara Lee, porque además es Sara Lee. Sí. ¿Me puedes hablar un poco cómo ha sido la idea? Como ella es una niña china adoptada, sus padres, cuando la trajeron, querían ponerle un nombre que fuera fácil de pronunciar en un país occidental, por decirlo así. Entonces decidieron cambiarle el nombre, pero dejándole esa pequeña cosita al final que denotara su origen. Entonces, en vez de llamarle solo Sara, decidieron llamarle Sara Lee. Mira, interesante. Sí, pero no es su verdadero nombre. No es su verdadero nombre original. O sea, el que tenía cuando realmente sus padres le pusieron cuando nació. Esto, mira, Patricia está diciendo que me estás contando que esto tú tampoco lo sabes. Claro, es que a mí me tiene a 2 velas, que yo no lo sé todo. Patri no lee los libros hasta que yo lo termino del todo, lo reviso y estoy ya más o menos contento con la historia. Entonces es cuando lo lee, porque quiero que los lea como una lectora real, como lo que se va a encontrar un lector cuando compre el libro y abra las páginas. No le voy contando nada de la historia. Que no esté condicionada. Que no esté condicionada por lo que he leído contando previamente. Guay, no sé cómo puedes. Aquí estoy mordiéndome las uñas. Sí, claro, porque tiene que ser complicado, ¿no? El estar esperando y bueno, ya termínalo por favor, que quiero enterarme en qué va a acabar. Sí, además, Sara Lee es todavía, en ese sentido, es un poco más, porque la historia de Sara Lee sí hay que leerla uno tras otro, porque cada libro es una historia, pero está mucho más enlazada cada libro con el siguiente. O sea, así como la de Óscar y Chano, que Chano y Óscar finalizan completamente, y hay algunos sí que dejo cabos sueltos que se van recuperando un poco más adelante y tal. Pero en Sara Lee es como una especie, en ese sentido, de Harry Potter. Harry Potter tú leías el libro. Son sagas, ¿no? Entonces, es una saga. Vale. Y efectivamente, la idea es Sara Lee Origen, es los 6 primeros libros, y después la idea es que viene otros 6, que son Sara Lee Búsqueda y Sara Lee Destino. Son 6, 6 y 6. Veremos a dónde llegamos. En mi cabeza calenturienta, esta es la historia. ¿Y por qué 6?
y no 8, por ejemplo? O sea, Pues ¿algo en particular o sin No, más? Así no, ya ha porque salido. me gusta el número sin más. Y Sí, porque pensaba que podíamos hacer 3 libros al año. Y entonces hacer cada bloque son 2 años. El primer Salario Origen son 2 años, el siguiente otros 2, el siguiente otros 2, son 6 años de saga. Y ya es bastante... muy, no sé, el que publique, ¿no? Uno tras otro. Sí, pero realmente es... o sea, el calendario editorial forma parte de tal y como funciona el mercado del libro. Necesitas tener un calendario y necesitas tener un ritmo de publicaciones al que los lectores se puedan acostumbrar para generar cierta... o sea, que te sigan, no sé, que se sigan. Si no saben cuándo va a salir el siguiente libro, es complicado de mantener una cadencia. Con el ritmo de publicaciones que hay en el mercado, que todos los días se publican Sí, 15 libros nuevos, realmente tu libro en un mes ha desaparecido de las estanterías y de todos los lados. Pero es un ritmo bastante exigente, me Sí, parece. es el máximo que creo que nos podemos permitir. Y a Patri le cuesta un poquito, vamos un poco justos, pero 4 meses por cada libro llegamos justitos. Llegamos, pero justitos. No, creo que no podríamos hacerlo más rápido. No, pero es que o sea, es un proyecto muy interesante, pero sí es muy exigente en el sentido de... Claro, hay que tener todo bien calendarizado porque tiene que salir y para mantener al público que siga, ¿no?, interesado, para que no dejar enfriar, ¿no?, ni los personajes, correcto, ni la historia, y tal, pero yo creo que también es complejo para ti, ¿no?, como escritor, pues seguir, o sea, que es al final te vas exigiendo, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo haces? Yo creo que lo puedo hacer por los tiempos que yo manejo habitualmente. Casi me cuesta un poco más la parte de editor que la parte de escritor. Sí. Pero es verdad que a Patri la parte de dibujo... Bueno, el primer libro nos costó bastante, de Saralín. Porque Chano y Óscar tienen un formato, por decirlo así, de ilustración y un número de ilustraciones. En Saralín el número de ilustraciones baja, pero el formato cambia. Ahora es de página completa, hay que adaptar las ilustraciones a formato vertical. Bueno, había que hacer unos cuantos cambios mentales, probablemente. Y el primero nos costó bastante, el segundo ha ido mejor y el tercero ha ido bastante mejor también, creo yo, mi impresión. Sí. O sea que ya nos vamos adaptando al nuevo formato de Salarí y lo vamos a hacer, pero incluso así, 3 meses de dibujar, al final son 24 ilustraciones más portada, más adornos, más no sé qué, al final son cosas que tienes que sacar una cada 2-3 días, y es muy exigente. Sí, no, y sobre todo también pienso... ¿cómo hacen el corte de, claro, ilustrador, ilustradora, autor y editores? O sea, ¿cómo hacen este trabajo? Porque es como todo en un pack, pero también es complicado, o sea... Bueno, hemos tenido la suerte de que casi todo lo que necesitamos hacer nos lo hemos distribuido y los dos se nos da bien alguna de las partes. Pues Patri se le da bien todo el tema de las redes, Patri es una máquina diseñando y dibujando, la parte un poco gráfica es cosa suya. A mí se me da bien la parte técnica, soy informático, entonces la parte de maquetación, por ejemplo, de los libros, la maquetación en digital, la cosa técnica de la web, hay muchas cosas de esas que las llevo yo directamente. Y luego está la parte creativa, de escribir en sí, que a mí me encanta y lo he hecho desde siempre, y ahora ya lo he ido como protocolizando más. Yo tengo ya mis métodos para generar una historia desde una semilla, la voy expandiendo, voy a hacer más grande, hago una escaleta de capítulos, luego ya escribo todo. Bueno, pues yo creo que los escritores que producen habitualmente se han hecho cada uno como su método de trabajo, y yo ya tengo el mío ahí y bueno, y funciona. Pues sería interesante que dieras algún curso, un taller de cómo poder iniciar cada uno una historia con tu método. Eso sería interesante. A mí por lo menos ¿sabes? Me interesaría. O sea, el compartir, dices, mira, a mí me ha llevado estos años para llegar a esto, ¿no? Que no todos podemos utilizar ese proceso, pero sí nos puede dar una idea de cómo generar nosotros el propio, ¿no? Sí. Y sería interesante... Pues eso, cuando queráis, hablamos y... Sí. Pero que es un proceso que igual suena muy arcano y profundo, pero es un proceso relativamente simple. O sea, yo parto siempre, lo que le digo a todo el mundo es, los momentos de verdadera iluminación son muy pocos y llegan de vez en cuando. Sí. Entonces tienes que aprovechar esos momentos y anotar todas las ideas que de verdad se te ocurran, todo eso que acabas de ver que te ha llamado la atención, todos esos momentos que tú notas que son especiales, tienes que anotarlos de alguna manera
porque te van a hacer falta en algunos. Y cuando te hagan falta no vas a estar iluminado. Ya. ¿Vale? Es así. Entonces, yo, eso es lo que hago. Yo tengo mi libro de ideas, mi libro de escenas, mi libro de escenarios, Ajá. mi libro de tal, guardo todo eso. Y cuando tengo que hacer frente a una nueva idea, a veces tengo una semilla clara y una idea muy cristalina de cómo quiero empezarlo, o sea, cuál es el core de la idea. Pero otras veces no. Otras veces tengo que bucear en ese libro de ideas, en ese libro Como de si tuvieras escenas. un manual, ¿no? Ahí No es un puesto. manual, pero es como un repositorio que le llaman ahora, Ah, bueno. un sitio donde ir a buscar un desván, Mm. donde he ido guardando todas esas cosas y que empiezo a remover hasta que doy con una que esta era la que buscaba. Y entonces a partir de ahí empiezo a construir. A partir de ese core empiezo a generar pues un pequeño guión de cómo creo que debería ser la historia y ya veo si tiene fuerza o no tiene fuerza. Ese pequeño guión, hablo de 10, 20 líneas, ¿vale? Mira. Una página, como mucho. Ya. Ahí ya noto si la historia tiene la suficiente chicha para ser, ¿Para continuarla para ser o...? convertida en historia de verdad. Si tiene, pues la doy un paso más y la intento separar en pequeños capítulos, en pequeñas escenas de 5 o 10 líneas, 5 o 10 líneas, hilando ya una escena con otra y viendo cómo evoluciona la historia desde el principio hasta la resolución. Y si eso me sigue gustando, extiendo un poco más los capítulos y los desarrollo un poquito, y a partir de esa tercera escaleta es cuando me pongo a escribir. Entonces, ese es el método, no hay más historia. Lo que pasa es que luego es verdad que hay un montón de detalles, depende de cómo sea la historia, hay que documentarse muchísimo, o no, hay historias muy fantasiosas y que todo está en tu cabeza, y otras historias basadas en hechos reales a las que les tienes que dar muchas vueltas para no meter la pata y... Claro. Que vengan Pues puristas y te digan, no, depende esto, de ¿no? qué tipo de historia sea en ese momento, pues me pongo con una cosa o con otra. Mm. Este es el sistema. Y después, pues releer, pasárselo a los lectores beta, bueno, pues darle una vuelta. Hay veces que acabas y te das cuenta de que una parte te ha quedado un poco floja, bueno, hay que dejarlo descansar un poquito siempre, eso yo creo que lo dice todo el mundo. Sí, Acabas, reposarlo un poco que para que repose no... en un cajón la cosa, retomarlo al mes o cuando quieras, volver a releer y ver qué te dice la historia después de haberla olvidado ya, porque si la lees nada más escribirla todavía tienes en la cabeza todo el contenido y casi lo estás leyendo de tu cabeza en vez de Sí, del que papel. igual hay algún error o algo, ¿no? Ortográfico o de... Pues sí, ahora ya ortográfico cada vez menos porque los correctores son cada vez mejores. Sí, sí, desde y luego. bueno, pues sí, se te escapan cosas. Ya, pero o de, pocas. o de estilo. Pero es más de ¿no? estilo Sí. o de trama, Mm. pues incongruencias de las que no te das cuenta y que alguien te dice, oye, pero ¿cómo puede ser que estés sentada aquí si acabas de decir que la silla se ha roto en no sé, ostras, es verdad. Sí, sí, Cosas sí. de ese tipo que... Bueno, y que a ver, hasta los mejores autores de la historia les ha pasado. Que dices, pero esto, ¿cómo se, no, se ha podido escapar si estaba amarrado, ¿no? Con un cordón. O sea, Eso, sí, o pues, sea, cosillas de esas, efectivamente. Y a partir de ahí ya empieza todo. Cuando la historia está, pues ya preparo la hoja de proyecto para Patri con las ilustraciones que me gustaría, no sé qué. Empezamos a hablar con el traductor para que haga las versiones de euskera. Empezamos a poner calendario y a sacar la preventa en Amazon para poner fecha, hablamos con la distribuidora, bueno, pues todo lo que hace sí, una todo lo que editorial. va con, ¿no? De detrás de, que mucha gente no conoce, que es un No, trabajo pero que arduo. es un trabajo arduo. Empezamos a preparar la parte marketingiana, pues hay que hablar con nuestros colaboradores de blogs y historias así, que nos ayudan cuando sacamos un libro, pues publicando las reseñas, haciendo publicaciones en redes y hacemos un calendario de lanzamiento muy potente también, normalmente de un mes, así, en la que cada día vamos publicando una cosa, pues un día es un tráiler, otro día es la portada, otro día es Sí, que es un una trabajazo frase, de o fondo, sea, sí, 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 es un trabajo... es un trabajo Vamos. ímprobo, muy Sí, grande. sí, sí. Y así esta es la historia, no tiene más secreto. Pues te agradezco infinitamente que compartas tu historia y animo que la gente que no conoce a Chano y Oscar y ahora a Salari, pues que se acerque y le conozca, ¿no? Para grandes aventuras. Están deseando conoceros a vosotros.